Bueno, suena muy manido, pero estamos hoy con el político de moda. Es decir, es el hombre del día. Yo creo que va a ser más que hombre del día, hombre de la semana, del mes y tal como van las cosas, probablemente del año. Estamos con Santiago Abascal. ¿Le ha dado vértigo tomar esta decisión, es decir, ir al cisma con el PP? Yo vértigo no tengo nunca, lo que sí tengo es un sentido de la responsabilidad y soy muy consciente de que las decisiones que tomamos tienen alcance, afectan a las políticas, afectan a la situación de España, afectan a personas concretas, afectan a personas que en primer lugar estaban asumiendo responsabilidades de gobierno, haciéndolo muy bien y obteniendo logros, pero también afectan a otras cosas mucho más importantes. Y en este caso concreto creo que nuestra posición sirve para defender a personas que están sufriendo la inmigración ilegal y que tienen que saber que hay un partido absolutamente dispuesto para defenderles. ¿En qué momento supo que no había marcha atrás? Que el PP iba a seguir en la línea que había decidido. Esa misma noche, según se estaban reuniendo, porque la información que teníamos es que iban a votar en contra, que iban a oponerse, que iban a hacer todo lo posible para evitar el reparto de menas por toda España y el reparto de la inseguridad, en definitiva, y ocurrió todo lo contrario. Votaron a favor todas las comunidades del PP por una instrucción de Feijóo, rompiendo lo que a nosotros nos habían dicho, y por lo tanto no hemos tenido más remedio. El pacto lo ha roto el señor Feijóo, no lo hemos roto nosotros. Nosotros hemos constatado que estaba roto, que se ha producido una mentira y hemos abandonado nuestras responsabilidades, porque no hemos venido aquí para legitimar la política migratoria del Partido Socialista y del Partido Popular. Ha dicho el señor Feijóo, hace nada, que no es una decisión de Vox, sino de una facción de Vox. Pobre señor Feijóo, porque podía responderle de la misma manera. No es una decisión del Partido Popular y de sus líderes territoriales, que están espantados con el reparto de menas, que no los querían, que nos habían dicho que iban a votar en contra, sino una decisión del señor Feijóo, que les ha obligado, y les ha obligado probablemente porque a él le han obligado en Bruselas, porque le ha obligado su socia, que a su vez es la socia de Sánchez, la señora von der Leyen, porque no resistía más el señor Feijóo que los miércoles le dijera a Pedro Sánchez que gobernaba con la ultraderecha, porque quizás no era capaz de explicarlo en Bruselas, y ha tomado una decisión que sabía que tenía consecuencias. El señor Feijóo sabía que contribuir al efecto llamada y a la promoción de la inmigración ilegal tenía consecuencias letales para el pacto con Vox, y él ha tomado una decisión a sabiendas. Un alto dirigente del PP, que usted conoce muy bien, hace un ratito, cuando le dije que venía a verle a usted, me dijo, hombre, que le parecía, por es un hombre muy prudente, que le parecía como exagerada la reacción de Abascal, tratándose solo de unos cientos, un par de cientos de niños y niñas. Bueno, lo de las niñas no sé dónde lo han visto, ¿no? Pero supongo que es la excepción que confirma la regla. Lo de los niños es discutible porque estamos hablando de señores que tienen una musculatura que ya no parece ni siquiera de adolescentes. Y además cuando muchas veces se les hacen pruebas no son menores como dicen ser. Es decir, casi todos varones jóvenes, adolescentes, en edad militar, que entran de manera sistemática. Y donde ellos ven niños, nosotros no vemos niños, nosotros vemos lo que ven las personas que viven alrededor de un centro de menas. Vemos delincuencia, vemos españoles con miedo, vemos pinchazos, vemos robos, vemos altercados e incluso violaciones. Eso no significa que todos los menores no acompañados sean unos delincuentes, pero por desgracia hay muchos que sí. Y además, si fueran niños, ese argumento tampoco les justificaría lo que han hecho. Si son niños, con sus padres. Si son niños de Marruecos, si tan amigo es Pedro Sánchez de Mohamed VI, que se los devuelva. Porque si fuesen noruegos, no duraban aquí una semana. Por lo tanto, lo que están haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista con esta política de no devolver a los niños, según dicen ellos, con sus padres, es un secuestro de menores. ¿Cómo vamos a estar secuestrando aquí a miles de niños que tienen sus padres en otros países? Nosotros tenemos una óptica distinta que no coincide con la de la mayor parte de los medios de comunicación y de los políticos, pero que coincide con la de la gente de la calle. ¿Y no le ha preocupado? Seguro que le ha preocupado y lo ha valorado, pero tiene algunos problemas se enfrenta a algunas dificultades Vox de forma sistemática. Uno es la escasa cobertura mediática o la cobertura mediática parcial que recibe. Otra es la falta de medios. Ustedes no tienen recursos económicos como tiene el PP o tiene el PSOE. Y
esta salida de los gobiernos va a ahondar en ese sentido. Van a tener menos acceso a los medios o a algunos medios y van a tener menos recursos económicos. Eso lo tiene que haber valorado usted. Bueno, me refiero a Vox. Sí, eso puede ser así, pero si la decisión hubiese sido la contraria, nos mantenemos en los gobiernos, no tendríamos principios. Y eso sería un problema mucho mayor. Y después de no tener principios, lo que no tendríamos es apoyos ni votos, porque los españoles nos los retirarían. Y quienes nos han votado, no nos han votado para aceptar las consecuencias y promover la inmigración ilegal del PP y del PSOE. Es más, creo que los que han votado al PP tampoco le han votado para lo que está haciendo el Partido Popular. La diferencia es que nosotros actuamos en consecuencia y somos capaces de hacer lo que no ha hecho ningún grupo político probablemente durante toda la democracia, que es abandonar unos gobiernos un año después de entrar en ellos, abandonar los coches oficiales, abandonar todas las prebendas asociadas a los cargos y, bueno, pues algunos creen que es una irresponsabilidad, pero algún mérito tendrá, algún valor tendrá. Yo sé que los españoles lo valoran. Bueno, es cierto que no hay precedentes en la política española de políticos que se han bajado del coche oficial por una cuestión de principios, que esto sienta un precedente. Electoralmente, ¿tendrá algún efecto? ¿Es una apuesta, lo suyo es una apuesta, pensando en que vienen elecciones probablemente a corto plazo? Es que no es una apuesta ni un cálculo, es más, estamos muy lejos en principio de procesos electorales, con lo cual si fuese una apuesta electoral sería una apuesta ridícula porque las elecciones están muy lejos. Es un acto en conciencia, es un acto de convicción. Nosotros no estamos dispuestos a ser cómplices del reparto de menas, del reparto de la inseguridad. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Pues lo que ya pasa habitualmente y que va a ir a más. Y cada violación, cada robo, cada cuchillada de los de siempre, pues va a encontrar el eco de Vox para decir a unos señores, señalándoles que son culpables de haber condenado a los españoles a la inseguridad. Porque no se trata, como dicen algunos, no, si son unos pocos menas, no se trata del número que repartimos, se trata de los que ya están en Canarias, de los que están a las puertas de España esperando entrar, de los que oyen el mensaje de que aquí al que llega se le reparte por la península, se le acoge, se le mantiene y finalmente se le regulariza, porque el PP y PSOE, de acuerdo, acaban de votar en el Congreso iniciar trámites para legalizar de golpe a 500.000 de personas. Y la inmigración no es un asunto menor, es un asunto que afecta a nuestra economía, que afecta a los servicios sanitarios, que afecta a la seguridad en las calles, que afecta a nuestra identidad, que afecta a nuestra manera de vivir, porque hay gente que viene a vivir entre nosotros que no comparte ni nuestras normas, ni nuestra cultura, que te obligan a cambiar los menús de los centros escolares, que hacen caminar a las mujeres con la cara tapada, que no respetan a las mujeres, que piensan que las mujeres son objetos de los que pueden disponer en las calles, a veces entre varios. O sea, que estamos asumiendo unos riesgos tremendos. Y nosotros no vamos a ser cómplices de los políticos de ningún signo que están condenando al pueblo español. Vamos a hacer lo contrario, vamos a oponernos a ellos. Y vamos a representar a la mayoría de los españoles que piensa como nosotros. Porque sabemos que este es un asunto en el que, más allá de lo que cuenten los medios estos días, la inmensa mayoría de los españoles, voten al PP, a Vox, al Partido Socialista, piensan que en España no se puede entrar ilegalmente y que al que entra ilegalmente hay que echarle. Y eso lo piensan hasta los votantes de izquierdas. Solo Vox lo dice. Habrá un momento en el que esos españoles reconocerán que Vox está hablando del problema de los problemas y que no hay otra opción que respaldarnos. Pero desde luego nosotros no vamos ni a traicionar a los que han confiado en nosotros, ni a traicionarnos a nosotros mismos. Dos cosas y concluimos. Una, en la larga noche del jueves, ¿hubo algún contacto con el PP o previamente hubo algún contacto en la altura con el PP? Porque a nosotros los que estábamos esperando también se nos hizo largo. Ustedes son de una, tienen más puntualidad ustedes normalmente que los trenes suizos. Pues no sé si tienen puntualidad ahora, antes tenían mucha, que los trenes suizos. Y es la primera vez que yo veo que convocan una rueda de prensa y tarda en producirse. Es que ni un minuto fallan, y ayer fallaron hora y media. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que eso es muy bueno. Significa que Vox no es Nosotros pensamos que había negociación por detrás, que había algo. No había ninguna negociación, ningún contacto con el PP. Todo el comité habló, todos los miembros del comité lo hicieron ampliamente, expresaron sus posturas y se llegó a una conclusión final, que es la que se trasladó a los medios de comunicación, a los españoles. Esa es la única explicación. No hubo ningún contacto con el PP. También ha dicho el señor Feijóo
que antes no había habido contacto con el PP, que nosotros hemos formulado una amenaza. No hemos formulado ninguna amenaza. Hemos dicho que si eso ocurría teníamos que irnos de los gobiernos, pero sí había habido contactos con el PP, con los dirigentes territoriales del PP, con todos los presidentes autonómicos del Partido Popular. Esos contactos existieron y lo que nos trasladaron no fue lo que votaron. Con quien no hubo contacto es con el señor Feijóo, es verdad, pero es que nosotros no gobernamos con el señor Feijóo. Nosotros gobernábamos con unos dirigentes territoriales del PP y además el señor Feijóo es un señor que no contesta ni a las cartas de colaboración que le dirigimos para hacer oposición conjunta a Sánchez. No contesta porque no quiere hacer oposición a Sánchez. Se reparte los jueces, Radio Televisión Española, el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, se reparten las comisiones parlamentarias, se reparte la Junta Electoral y a los españoles les reparten impuestos e inseguridad. ¿Están satisfechos de la medida tomada los militantes de Vox, los dirigentes de Vox? ¿Usted mismo está satisfecho de lo que ha hecho? Bueno, no sé si la palabra es satisfecho. Satisfecho, pues. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos, estamos con la conciencia tranquila. Hemos hecho lo correcto, hemos hecho lo único que podíamos hacer. Hemos hecho lo que el señor Feijóo probablemente quería que hiciéramos, porque él ha decidido romper el pacto y nosotros hemos constatado la ruptura del pacto. Y nos hemos puesto al lado de los españoles frente a los políticos que les condenan a la ruina y a la inseguridad. Se me había olvidado, pero hay un aspecto que le ha dado muchas vueltas, por lo menos en nuestra redacción, en País Digital, los chavales lo han estado hablando y lo hemos estado discutiendo. La salida de Vox no significa la caída de los gobiernos en los que estaba en coalición. No significa, por lo menos a corto plazo. ¿Qué efectos políticos tiene para la gobernación de estos territorios? Es decir, en Baleares ustedes daban el apoyo sin estar en el gobierno, en Valencia eran parte del gobierno, de la coalición, en Extremadura es clave, el voto, Extremadura gobierna el PP por un escaño que se lo da Vox, le da 5. Entonces, ¿qué efecto puede tener para la estabilidad de estos gobiernos y para la gobernabilidad de esos territorios? Pues lo decidirá el Partido Popular, ley a ley y presupuesto a presupuesto. En algunos lugares, como en Extremadura, ya han dicho que van a iniciar contactos con el Partido Socialista y con Podemos. Allá ellos. Nosotros lo que vamos a hacer es defender nuestros planteamientos. Si el Partido Popular necesita los votos en los parlamentos, tendrá que hacerlo negociando con Vox, tendrá que hacerlo cambiando de políticas y tendrá que hacerlo asumiendo una parte de nuestros planteamientos. Si no, no tendrá nuestros votos, necesitará los del Partido Socialista. Nosotros no hemos abandonado los gobiernos para provocar unas elecciones. Hemos abandonado los gobiernos para no ser cómplices de una decisión del señor Feijóo que es letal para el pueblo español. Muchísimas gracias, señor Abascal. A vosotros siempre. Placer. Placer.